Bueno, muy buenas tardes. Una vez más en este ciclo que denominamos Espacio Zoom de SportHorse. Un gusto que estén del otro lado. Para los que no me conocen, soy Diego Baldini, el director técnico de SportHorse. Hoy tengo el gusto de presentar a un colega amigo, Mauro Berna, colega que se recibió acá en la Universidad Nacional de La Plata, ya por el 1999, con medalla de oro. Trabajó unos años haciendo clínica equina. En el 2001 se fue a hacer una residencia a Estados Unidos, estuvo casi 5 años, a la Universidad de Minnesota, donde se graduó con el título de Master of Sciences, revalidó el título de veterinario en Estados Unidos y hoy se desempeña actualmente como cirujano equino en el Centro Veterinario de San Isidro. Hoy nos va a hablar de un tema que es las patologías quirúrgicas de hemiplegia de laringe, las resoluciones quirúrgicas. Mauro, no te estoy viendo, si querés prender la cámara, porque ¿Qué tal? Muy ahora buenas sí. tardes a todos. Un gusto, Mauro, que no te veía la cara y ya dije, se desconectó, hasta recién estábamos. Mauro, cuando quieras puedes compartir, presentarte y el espacio es tuyo. ¿Cómo no? Gracias, Diego. Gracias por la Gracias. invitación. Necesito que me confirme nomás, sí. Está perfecto, ya estás compartiendo. Bien. Mauro, no sé cómo querés hacer el tema de las preguntas, si querés que las vayan poniendo en el chat, si querés que me vayan avisando en el chat a mí, te interrumpo yo, les abrimos, las dejamos para después, como vos quieras. Mira, por ahora somos pocos, somos 30 Sí, y... sí, hasta ahora hay 40 ya más Así o que si menos. quieren Está. interrumpir, no hay problema, y si no, las escriben y hacia el final, porque muchas veces son preguntas que surgen de la misma charla que se va a Después se discutir contestan, sí, después. tal cual. Algún caso puntual, y si no, vuelvo siempre y vemos algún video. Hay mucho video e imágenes, entonces cualquier cosa volvemos. Fíjense de abajo a la derecha está el número de la diapositiva. No sé si se dice diapositiva hoy con PowerPoint, pero Sí, eh, cualquier no hay cosa toman problema. eso de referencia y volvemos ahí. ¿Eh? Dale, tranquilo. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Gracias, Diego, por la invitación. Y la idea de hoy es hablar de opciones quirúrgicas para la hemiplegia laringea. Es una charla que está enfocada hacia clínicos y hacia cirujanos. Entonces voy a tratar de ir haciendo un balance, de no irme muy técnico, técnicamente aburrido, como podemos llegar a ser a veces los cirujanos, parece que estamos hablando de otro tema, sino de mencionar detalles técnicos de cómo ha ido evolucionando la cirugía de esta patología, eh, para que sea de interés al clínico, que lo pueda comprender y que nos pueda entender a veces de las frustraciones que sufrimos los cirujanos y obviamente ellos también, como colegas que nos derivan. Cuando hablamos de vías aéreas en los caballos, decimos tenemos problemática en las vías aéreas, de las vías aéreas superiores. Recordemos que las vías aéreas van desde la nariz en sí, desde el collar, hacia donde los pulmones la tráquea se empieza a bifurcar en los bronquios. Pero siempre nos estamos enfocando, casi siempre digo, en la región de la nasofaringe. ¿Y por qué es la razón esto? Por cómo está constituido esta estructura a nivel de la nasofaringe. A nivel nasal está soportado las vías aéreas por estructuras de hueso, en las conchas nasales, a nivel de la tráquea por los cartílagos, pero a nivel de la faringe y de la laringe depende exclusivamente de músculos que son los responsables de mantener la estructura tubular durante el ejercicio. Músculos muy dinámicos, que son sometidos a una presión negativa muy importante en el ejercicio. Durante el ejercicio máximo de un caballo puede aumentar 30 veces la ventilación por minuto, o sea, pasa de una ventilación de 60 litros por minuto a 1800 litros por minuto en un caballo de máxima actividad. Eso lo hace, por una parte, aumentando la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, pero principalmente por la
impresionante expansión que produce a nivel del tórax, y debido también al aplanamiento del diafragma, generando una importante succión de aire. Esa succión de aire, como si fuera una aspiradora, va a disminuir bruscamente la presión dentro de la presión atmosférica dentro de las vías aéreas. Este gráfico de la derecha, no sé si alcanza a ver mi flecha. ¿Se ve la flecha cuando se mueve, Diego? Sí, se ve, Mauro, se ve. Perfecto. Fíjense que en el lapso de en el lapso de 0,1 segundo baja drásticamente la presión, tanto en las distintas partes como pueden ser ochar derecho, izquierdo y demás, nasofaringe a nivel de la laringe y la tráquea, como baja bruscamente la presión. Y durante la expiración, esta presión aumenta. De esta manera, si las estructuras tienden a colapsarse, es en este momento de la inspiración es que se van a ir hacia la luz y van a impedir el pasaje eficiente del aire. Esta es la vista normal de la nasofaringe y laringe que vemos con el endoscopio, con sus distintas referencias, sus distintos cartílagos que se observan, las porciones de los cartílagos que se observan, cartílagos aritenoides, la epiglotis, las cuerdas vocales, los ventrículos, la rima glotis y demás. Pero esto no es una foto, no es nada. Nosotros lo que necesitamos es ver cómo se mueven estas estructuras. Por eso es tan importante la evaluación dinámica de las vías aéreas, no solo la foto. En este caso estamos haciendo una endoscopía en estación, estamos construyendo la nariz del caballo generando una oclusión nasal. Eso va a generar una caída importante de la presión dentro de la luz, sometiendo los tejidos blandos a esta presión negativa. Lo que nos interesa ver principalmente, y vuelvo a mostrar acá con la flecha, es la capacidad de abducción de los aritenoides. Vemos cómo son capaces de abducirse, de elevarse completamente. Las cuerdas vocales de mantenerse pegadas, voy a repetir el video, las cuerdas vocales de mantenerse pegadas a la pared y la epiglotis siempre por encima del paladar blando. También vemos obviamente el comportamiento del techo y de las paredes de la nasofaringe, pero principalmente nos interesa, estamos hablando de hemiplegia laringea, nos interesa particularmente la movilidad de los cartílagos aritenoides, si son simétricos, cómo se mueven, y si logran la abducción, la apertura máxima. No solo si la logran, sino si la pueden mantener. Esto es una vista clásica de una hemiplegia, se dividen en distintos grados, de 1 a 4. En otras charlas ya lo hemos discutido específicamente cuáles son. Este es el grado 4, es el más avanzado, donde vemos el aritenoide izquierdo completamente paralizado. A ver si vuelve el video. Aritenoide izquierdo, de frente a nosotros es el derecho, completamente paralizado con nada de movilidad con respecto a el derecho. Pero tenemos esta rima glotis que se observa perfectamente abierta. Entonces uno puede decir, bueno, no se tendría por qué jugar este caballo. Tiene lugar para pasar el aire. Cuando comparamos un caballo normal con el hemipléjico, la duda surge si realmente tanto le compromete. Ahí es cuando me gusta mostrar realmente a los propietarios para explicarles qué es lo que sucede durante el ejercicio en un caballo con hemiplegia. No solemos hacer endoscopía dinámica en estos caballos porque es tan obvio que es la patología que tiene que no necesitamos más. Pero esto sirve no solo para confirmar y demostrarle cómo se obstruye las vías aéreas, sino para demostrar que no hay otra patología. Acá vemos cómo la cuerda vocal, el lado izquierdo y también la del derecho, se empiezan a colapsar durante el esfuerzo máximo, son succionadas hacia la luz por la presión negativa, y el cartílago aritenoide de la porción corniculada, que es la porción que vemos, también por la presión negativa empieza a desviarse hacia la luz. De esa manera, la rima glotis que veíamos, una obstrucción, vamos a decir, de
80% digo que permitía el pasaje del aire, en el ejercicio se va a reducir drásticamente. Por eso hay caballos que hacia el final del ejercicio van a manifestar una asfixia, y a veces el jockey te lo manifiesta como que se va moviendo mareado, y es por la falta de oxígeno, de oxigenación en la sangre, en el cerebro. Fíjense acá en la imagen de la derecha, el colapso significativo que tiene, este es otro caso, del cartílago aritenoide izquierdo, el derecho se encuentra con perfecta reducción, y cómo se abren, se colapsan las cuerdas vocales y principalmente cómo el ventrículo izquierdo, cómo se abre de la pared, cómo se separa comparado con el ventrículo derecho. Está mucho más pegado a la pared. Sin embargo, no siempre los casos son tan sencillos. Este es de una potranca que notan que no tiene buen final, que no termina bien la carrera, se la revisa, obviamente hay que evaluarlo en forma integral, o directamente solo la endoscopia. Está sana, completamente sana, y se hace una endoscopia, obviamente al principio en estación, y vamos a realizar las mismas maniobras. Oclusión nasal, para forzar a que produzca la inspiración forzada. Vemos que hay una sincronía en el movimiento entre el izquierdo y el derecho. Pero, sin embargo, en ciertos momentos parece que logra alcanzar la reducción máxima, pero nunca la logra sostener. Si lo hace en muy cortos, muy periodo de tiempo, y enseguida no alcanza a mantener, como ahí se ve, la reducción. Hay una simetría, pero leve. Nada que ver comparado con el grado 4. Esto es un grado 3. Pero bueno, uno ve esta imagen, surge la duda, ¿qué sucede en ejercicio? Porque puede ser que en ejercicio lo pueda llegar a tolerar, y a veces lo tolera. Esta es la endoscopía dinámica. Estoy yendo un poco sobre el diagnóstico también, de cómo podemos confirmar. ¡Vengo! Vemos que comienza y las cuerdas vocales, estas bandas blancas, comienzan a desviarse hacia la luz. Muchos de estos caballos comienzan normales y a medida que pasa el tiempo, el ejercicio, se va fatigando el músculo responsable de mantener la reducción y comienza a colapsarse. Había comenzado bien, ahí tenemos una desviación ya de las cuerdas vocales, de ambas, derecha e izquierda, y el cartílago aritenoide izquierdo que comienza a colapsarse hacia la luz. Lo interesante de estos casos es que ni bien terminan de ejercitar, nosotros le podemos hacer una endoscopía en la pista misma y no se van a ver tan mal. Porque acá lo que está sucediendo es, por un lado, fatiga muscular, que se cansa, el músculo entonces no lo puede tener, y por otro es que existe la presión negativa, como vimos en el gráfico. En cuanto el caballo para, esa presión negativa no es la misma. Entonces no desestabiliza las estructuras de la misma manera. Por eso, frente a la duda, no es que se hagan todos, pero frente a la duda es importante confirmar el diagnóstico por medio del uso de la endoscopía dinámica. Muchas veces se ve en esta misma imagen que vemos a la izquierda y los caballos no se ahogan. Rápidamente, sin entrar mucho en detalle, pero va a servir para la discusión de hoy, principalmente los distintos tipos de patologías, de técnicas quirúrgicas que se usan, es la patogenia. El nervio que está comprometido, como todos sabemos, es el nervio laríngeo recurrente, que sufre una degeneración, una sonopatía distal. Y se ven varios músculos de la laringe comprometida, pero el que más nos compromete en la performance es el crico aritenoide dorsal. Es el principal músculo abductor de la rima glotis, de los aritenoides, puntualmente. Esta es la imagen desde arriba de la laringe, donde tenemos, este es el cartílago cricoides, con los dos músculos crico-aritenoides dorsal, donde van desde el origen del cricoide a insertarse en el proceso muscular del aritenoide, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. En la imagen de la derecha vemos de la misma posición un caballo que es un hemipléjico, grado 4, crónico,
donde el músculo ha sido completamente modificado, o sea, se ha atrofiado, ha sufrido una atrofia, reemplazado por tejido fibroso. Entonces ya no tiene capacidad contráctil, y acá vemos cómo el proceso corniculado se encuentra caído con respecto al otro, vive sin hacer ejercicio. Sí, en general, este tipo de patología, hay dos tipos de los colapsos laringios asociados a este cartílago. Está por un lado la neuropatía laringea recurrente y después de otros que no son de este origen, que tienen otras patologías, ya lo vamos a hablar. Pero la neuropatía laringea recurrente generalmente se da en razas grandes. Caballos grandes, sangre pura de carrera, y en caballos pesados. Cuanto más alto el caballo, más probabilidades tienen de sufrir esta patología. Está muy asociado a lo largo del cuello. Cuanto más largo es el cuello del caballo, más largo es el nervio y más probabilidades de sufrir esta axonopatía tiene. Por eso los machos son más afectados que las hembras, por una cuestión de tamaño. Y el lado izquierdo está afectado clínicamente en el 95% de los casos. Subclínicamente los dos nervios están comprometidos, tanto el izquierdo como el derecho, realizar histopatología, pero el izquierdo es el que se manifiesta clínicamente más, en la mayoría de los casos. Se pueden mostrar signos clínicos desde potrillos cuando van a las ventas, pero la mayoría, como es una enfermedad degenerativa, va evolucionando y se manifiestan entre los 3 y 5 años. Obviamente hay caballos que tienen esta patología cuando van al remate o en edades mucho más avanzadas. Y se caracteriza principalmente por ruidos inspiratorios de tipo silbido, a pesar de que se los considera caballos roncadores, en verdad no roncan, sino que van más silbando durante la inspiración. No sucede en todos los caballos. Esto es importante. Cuando conversamos con el jockey, con el cuidador, se dice, no, el ruido no se debe descartar este problema. Hay un 20% de caballos que pueden no hacer ruido y tener esta dificultad. Y obviamente lo que más nos interesa, principalmente en caballos de carrera, es la intolerancia al ejercicio, la baja performance. Acá dice cuando hacen 400 metros o más, depende del grado. Hay caballos que lo comienzan bien, tienen un buen desempeño al principio, primero 1200, 1400 metros, y después el músculo se empieza a fatigar y hacia el final de la carrera. Mientras hay otros que tienen un compromiso tan avanzado que realmente ni bien salen, están avanzados y eso sí que no toleran 400. Cuando hablamos de diagnóstico, siempre hablar con el jockey, que yo le doy mucha importancia a hablar con el jockey porque él te describe qué le va a pasar, qué le hizo el caballo. Más allá del silbido puede haber otro tipo de problema. Y si es posible, observarlo en la pista directo y ver el comportamiento. Si tenemos videos de las carreras, mucho mejor. Este es un video de una yegüita que está entrando acá al codo, la zaina esta con el jockey, chaquetilla negra, casco rojo, entra al derecho como para definir. El video está acelerado por cuestiones de tiempo, para que no sea tan largo. Pero fíjense cómo viene peleando la punta como para definir y faltando unos 200 metros aproximadamente ahí, empieza a ir para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, entró cola. Muchos jockeys te lo describen como se chocó una pared, me lo agarraron de la cola y tiró para atrás. Pero básicamente una disminución de la performance puede ir siendo progresiva y llega un momento en que ya el caballo no rinde más. Acá tengo un video, el otro día tenía que ver un caballo y justo pasó uno silbando y otro sin silbar. Voy a esperar que se escuche bien, voy a subir el volumen. El primero pasa haciendo el silbido, es muy sutil, pero va haciendo el silbido mientras trabaja y el de atrás se escucha solamente el galope. A ver si sale.
No sé si alcanzó a escuchar, pero el primero va haciendo ese tipo de ruido, el segundo va con la respiración. La palpación es una buena medida para determinar la atrofia. Obviamente es más fácil de darse cuenta en los casos más avanzados donde hay mayor atrofia muscular con pérdida de masa muscular sobre el proceso muscular. ¿Qué es lo que la bibliografía recomienda? Es palpar el proceso muscular que al perder, como mencionaba, la masa muscular del cricoid dorsal, se hace más evidente del lado izquierdo, generalmente el lado izquierdo comparado con el derecho. Uno pone los dedos de ambos lados de la laringe y lo puede palpar. Sin embargo, el cricoid dorsal tiene dos compartimentos. Un compartimento dorsal, que está representado en celeste, y uno lateral, en amarillo. Y el primero que se atrofia, que pierde masa muscular, está comprometido, es el lado lateral. Y el proceso muscular, en el aspecto dorsal, está principalmente cubierto por el compartimento dorsal. Entonces, a la palpación, en los caballos incipientes estoy hablando, no el grado 4 que hace años que es rotador, en el incipiente, tenemos que ver si lo podemos palpar, no va a ser tan obvio la pérdida de la masa muscular en ese punto, porque está principalmente cubierto por el compartimento dorsal del músculo. Además, recordemos que tenemos sobre esa región el músculo cricofaringio. Entonces, que nos va a sumar tejido al lugar donde nosotros tenemos que palpar. Más difícil. Uno de los puntos donde podemos llegar a palpar mejor es el aspecto caudal de la laringe sobre el cartílago cricoides, por detrás del cricofaringio, donde no tenemos la superposición de ese músculo y donde hay más componentes que la porción lateral, el músculo cricoid dorsal. Entonces ahí se puede llegar a palpar mejor. Una de las consideraciones que tenemos que tener es evaluar posibles tromboflebitis. Cuando existen tromboflebitis, o sea, medicamentos que se van fuera de vena y producen la tromboflebitis, puede ser, por un lado, la causa de la neuropatía laringea, que no sería la condición recurrente, ¿no? Que sería un daño directo al nervio laringeo recurrente, y puede ser del lado izquierdo, obviamente, y también. Pero si no, que se pueda llegar a dañar el tronco simpático y presentar síndrome de Horner. Como sabemos, el síndrome de Horner se manifiesta en la lesión como les mencioné, del tronco simpático, y se manifiesta por ciertas características. Una de ellas es la ptosis palpebral, y que es, como vemos en esta imagen, en el ojo del lado derecho, vemos las pestañas, están más caídas con respecto a las normales del lado izquierdo. Eso es porque en este caso tiene un síndrome de Horner del lado derecho. También se manifiestan por una sudoración que no siempre está presente del lado comprometido, porque hay una vascularización aumentada, una vasodilatación, que se puede manifestar, se puede evidenciar también por termografía. Una imagen de termografía de frente del mismo animal tordillo, donde vemos el incremento. ¿Por qué nos interesa esto? Este incremento de la vasodilatación va a ocurrir a nivel de la mucosa nasal. Aparte de la lesión que vamos a tener en el nervio laringeo recurrente y que operar, que tendríamos que operar y demás, va a estar comprometido el flujo de aire dentro por el pasaje de la nariz por la vasodilatación. De esta manera puede ser que la cirugía sea un éxito en sí, pero el caballo no vuelva a repetir su performance, porque en verdad está tapada el ingreso del aire por la nariz con mayor resistencia. Y al tener mayor resistencia va a generar más presión negativa, una caída más importante de la presión negativa, y se pueden dar otras patologías también. Entonces, esto es uno de los puntos que hay que tener en cuenta al momento del diagnóstico. La ecografía es muy sensible para detectar cambios de los cartílagos y del músculo. De rutina nosotros hacemos hay distintas ventanas, distintas formas de hacer ecografías.
pero esta es posiblemente la más sencilla, colocándolo por detrás sobre la laringe, el traductor en posición vertical. Normalmente yo lo que hago es sedar el caballo para que se relaje, estire la cabeza y traccione la laringe hacia atrás, saque la laringe entre la mandíbula. Y lo que vamos a obtener, esta es la imagen normal. Este es el espécimen anatómico donde parte del cartílago tiroides ha sido removido. Acá está el cartílago tiroides y ecográficamente es esta lámina. Esta es la primera lámina que tenemos que encontrar. Por debajo está el músculo cricoaritenoide lateral. Un músculo que, desde el punto de vista de nuestro trabajo, no nos interesa demasiado. La función que cumple es la aducción, o sea, cerrar la rima glotis. Pero este músculo comienza a atrofiarse inclusive antes del cricoaritenoide dorsal. De esa manera va a ser más sensible de poder determinar si el caballo está sufriendo una neuropatía laringea recurrente. Y por debajo vamos a tener, acá se encuentra el cartílago aritenoides, teniendo esta forma de trompeta, ecográficamente esta forma de trompeta que se debe mantener y respetar, y vamos a ver en qué patología que nos puede confundir con hemiplegia, la vamos a ver diferente. Entonces, esta es la imagen normal de la laringe de costado. El lado izquierdo es la normal, que recién veíamos, y del lado derecho un caballo con hemiplegia laringea, con un incremento de la ecogenicidad, porque hay un reemplazo de fibras musculares con mayor contenido de agua por tejido fibroso con menor contenido de agua. Pero el cartílago aritenoides por debajo sigue siendo normal con su forma de trompeta. En muchísimos casos se ven calcificaciones que no tienen ningún componente patológico, minimizaciones que emiten sombra. Y bueno, una de las principales herramientas que contamos y que hacemos siempre la endoscopía antes de parte de nuestro protocolo es la endoscopía en estación, sin sedación, para no relajar las estructuras, solamente con mordaza, y evaluar y hacer como lo discutimos al inicio, medio de oclusión nasal o a veces instilando agua, induciendo la deglución. Yo personalmente no hago el slap test, que es golpear la cruz contralateral, invocando, estimulando el reflejo de aducción, porque muchos caballos están tensos y no lo van a manifestar. Por lo menos no lo hago de rutina. Pero quiero mostrarle este video. Este es, del lado izquierdo, como vimos, es una hemiplegia de grado 4, típico, clásico, como ya vimos. Fíjense este, que también está paralizado, cartílago caído, pero hay una diferencia visual que es importante. El cartílago, fíjense, el proceso corniculado está un poco más grueso, ¿sí? Pero más que nada parece que está empujado. Cuando ustedes vean un cartílago que está, aparte de paralizado, como grueso o empujado, por más que no tenga lesiones oxidativas, como era en este caso, la cosa era completamente normal, y entramos dentro de la rima glotis, era normal, da a sospechar de que tenga otra patología. Puede ser, tenga una condritis del cartílago aritenoide. Y esto es muy importante porque desde el punto de vista quirúrgico no es las mismas soluciones y el pronóstico también. Al lado izquierdo tenemos ecográficamente el cartílago aritenoide, forma de trompeta, como mencioné. Del lado derecho, esa trompeta que se pierde en su forma, ¿no? Esa es una deformación plástica que sucede generalmente en el cuerpo del aritenoides y empuja el proceso corniculado hacia la luz. Por eso es que se ve de esa manera. Otras veces se ve con otras manifestaciones endoscópicas más claras. Pero bien, cuando planteamos la terapia, llegamos a la conclusión de que tenemos el caso, es una hemiplegia laringea recurrente, no tenemos no tenemos otro problema. La pregunta que debemos hacerle al propietario es: ¿qué es lo que le está pasando? ¿Qué es lo que le preocupa a él? Baja performance, ruido respiratorio sin que tenga baja performance en caballos
no de carrera, pero de otras actividades, por ejemplo salto, por ejemplo caballos tiro, algunos caballos de polo, le puede llegar a molestar el hecho que sienten que se ahoga por el ruido, pero ellos no perciben que le baje la performance. Obviamente que les moleste que pasen. En base a eso vamos a establecer qué opciones de terapia tenemos. Si nuestro principal problema es la baja performance, en líneas generales tenemos dos opciones. Por un lado la laringoplastía y por otro lado la reinervación del músculo mediante la implantación del nervio. Y si solamente les molesta el ruido respiratorio, ahí tenemos varias opciones que consisten en mover el ventrículo mediante la ventriculectomía, que puede ser uni o bilateral, o el ventrículo junto con la cuerda vocal, ventrículo cordectomía, también uni o bilateral. Si es ambos, bueno, se decidirá ver cómo se va a... Pero la clave es que de acuerdo al principal problema que tenga el caballo, tenemos estas opciones. Lo que sí tiene que entender el propietario es que nosotros eliminamos uno de los signos, principalmente el ruido, no significa que hayamos resuelto el problema. Tal vez mejoramos el sonido, pero la baja performance que hoy no está sucediendo, en el futuro puede suceder, y que endoscópicamente, para una futura venta, se va a ver, van a saber que fue operado o que tiene el cartílago caído, y si se hace una laringoplastía que fue operado. Pero bueno, vamos a ir comentando las distintas opciones quirúrgicas, que es la razón de esta charla. La laringoplastía, porque es la modificación de la forma de la laringe, o aritenopexia, porque es fijar el cartílago aritenoide, de ahí de pexia, o en inglés le dicen tie back, porque es tirar el cartílago hacia atrás. Es una cirugía que fue descrita en 1970, y desde entonces la más aplicada y más utilizada en el mundo hoy por hoy para esta. Pero la razón de esta charla es un poco comentarles a ustedes, más allá de la cirugía, el concepto es qué variaciones y qué investigaciones han hecho sobre esta técnica quirúrgica para ir mejorándola, porque obviamente se va haciendo pequeños cambios. En líneas generales, lo que significa la laringoplastía o la aristenopexia es el reemplazo de la función del músculo enfermo, el crico aritenoide dorsal, colocando una prótesis, que es una estructura permanente, o sea que siempre está actuando, que va desde el origen del músculo en el cricoides hasta la inserción, que es en el proceso muscular del aritenoide, para producir la elevación que nosotros vemos en la endoscopía, que es del proceso corniculado del aritenoide. Ese es el principio básico. Un pequeño video de Artex con ciertas modificaciones en cuanto a la técnica, pero es interesante porque se puede ver bien. Esta es una cirugía que para los que van al quirófano realmente no siempre ven bien. La herida es chica, están las manos del cirujano y la cabeza también en el medio tratando de ver. Entonces acá se coloca la sutura no absorbible a través del origen del cricoides y se busca el proceso muscular del aritenoides colocando las suturas del aspecto dorso-medial hacia dorso-lateral. En este caso se ponen dos suturas emulando los dos compartimentos que tiene el músculo, dorsal y el lateral. Y se va a tensar y se va a anular, generando un efecto de contracción similar a lo que sería la contracción del músculo y produciendo la abducción, o sea, la elevación de la rima glotis en una posición fija. El caballo normalmente tiene la capacidad de cerrarlo durante la deglución y durante el ejercicio producir la deducción máxima. En este caso va a quedar fijo en esa posición, evitando el colapso durante el ejercicio, lo vamos a ver a posteriori, pero no va a poder evitar el pasaje del alimento a las vías aéreas inferiores. Entonces, ahí tenemos que definir cuál es el grado de abducción correcto, porque no podemos ir al máximo.
no va a ser falsa vía, pero algo tenemos que levantar, que es el aire y que nuestra cirugía haya tenido una razón de ser. Entonces, clínicos muchas veces son los que evalúan las endoscopías posoperatorias, o los que hacen el seguimiento posoperatorio, es saber si están conformes o no. Y si quedó mal o quedó bien, voy a comunicar. Este es un trabajo de unos cuantos años atrás, pero que evaluó algo muy interesante, valoraron la performance posoperatoria de caballos que hacen prueba con triple chase, pruebas con una enorme demanda de oxígeno, carreras muy largas con obstáculos. Fueron unos 68 caballos que se habían operado por laringoplastía y ventrículocordectomía, y se le realizó al día 1, 6 y a los 45 días, que es cuando rutinariamente se indica que está para volver a entrenar. Y se evaluaron las variables de performance, por ejemplo, cuánto tardó en volver a correr, cuánto ganó, tratar de hacerlo en forma objetiva, cuánto ganó antes de la cirugía, las últimas 5 carreras antes y las 5 carreras después. Esto obviamente es multifactorial. Puede ser que el caballo se haya fracturado y no. Es muy difícil de determinar a veces los pronósticos. Y la cantidad de carreras que pudo seguir corriendo. O sea, cuánto de campaña deportiva le pudiste sacar. Para poder establecerlo, o sea, para poder ponerle un número y poder comunicarnos también, se ha establecido esta escala de Dixon, que establece la función de la laringe en posoperatorio, en 5 grados. El grado 1 es la reducción máxima, donde el aritenoide izquierdo tiene 90 grados, vamos a poner 90 grados de apertura. Está al máximo, ¿tá? Lo cual no sería todo ideal por el tema de la falsa vía. El grado 2 se encuentra en un rango entre 50 y 80, es más variable, ¿tá? Pero sí está más elevado que el cartílago aritenoide derecho. El grado 3 está en una posición de reposo, puede ser un poquito más, pero normalmente se considera más de reposo, a 45 grados. Grado 4 menos que reposo, y el grado 5 es la falla total, que es vertical. Lo que sí se vio con respecto a las variables de performance, hice un resumen muy rápido de todos los resultados, que no hubo diferencias significativas entre el grado de abducción, el grado 1, 2 y 3, volvemos para atrás, las variables de performance. A ver si me deja. Entre estos tres no hubo diferencias significativas en cuanto a la performance. Acá lo tengo. ¿Por qué? Porque la clave de esto no es solo abrir al máximo, sino que evitar el colapso durante el ejercicio. Lo que no queremos es lo que sucede acá abajo. Es el colapso, la succión de los tejidos blandos, del cartílago puntualmente, y de las cuerdas vocales y ventrículos durante el ejercicio. Y hay una complicación que es muy frecuente, pasa en todo el mundo, es la relajación postoperatoria. Si Messi erra un penal, el resto nos puede pasar a cualquiera. A todos nos ha pasado y nos seguirá pasando la relajación postoperatoria. Toda la investigación, muchísima investigación que hay sobre esta guía y las modificaciones que se van haciendo, es para minimizar la incidencia de esta relajación postoperatoria. Porque yo siempre les explico a los propietarios, uno está poniendo una sutura permanente en cartílago, no la está poniendo en una viga de hormigón. Entonces, la estructura puede fallar, y esto es así. En un estudio muy interesante sobre 200 caballos a los que se le hizo la laringoplastía y se le evaluó cómo estaban su grado de abducción. Fíjense, al día 1, o sea, al día siguiente a la cirugía, un 60% de los caballos tenían un grado 2 de abducción, ideal. Había un 10% que tenía un grado 1, bastante, es el grado excesivo, pero bueno, el grado 1, y un 20% tenían grado 3, y mucho menos, cerca del 5, grado 4.
O sea que había fracasado ya el primer día. Al día 7, dentro de la semana postoperatoria, fíjense que aquellos que tenían grado 2, cómo disminuyeron a grado 3. Y obviamente los grado 3 aumentaron. Y algunos que tenían grado 1 han bajado a grado 2, o inclusive algunos bajaron a grado 3. Más excesiva era la reducción, más chances tenía de relajarse. Y hacia las 45 días, que es cuando ya se estabilizó, generalmente el caballo no se postoperatorio, ya es la posición que queda, ya ahí nos quedamos tranquilos y puede comenzar a trabajar. Fíjense la modificación que hubo comparado con el primer día postoperatorio. Y esto es una realidad que ellos vieron hace varios años objetivamente. Y a partir de ahí hay muchísimas investigaciones in vitro, siempre hay que considerarlo in vitro, y también in vivo, evaluándolo en pacientes. En la foto de la fotografía de la derecha, vemos un sistema de presión negativa donde someten a la laringe los implantes, una vez realizado una laringoplastía in vitro también, para evaluar distintos tipos de construcciones, de cuánta sutura, qué tipo de sutura, cómo ancla la sutura y cuál es la mejor y cuál es la que menos tiende a colapsar. Por ejemplo, le anclan suturas al proceso muscular, traccionan del mismo, pasan en una sola vez o múltiples veces de forma cíclica, a ver cómo se fatiga. Le estoy tratando de resumir los distintos tipos de investigaciones que hay. Están investigados diferencias en las suturas, pero en la realidad existiendo un montón de materiales de sutura. Pero en realidad son suturas muy fuertes que superan ampliamente la capacidad de retención dada por la laringe. No suele ser el problema, salvo que haya un problema técnico de lesión, de que uno traumatiza la sutura, pero la sutura en sí no se va a cortar. Sí puede llegar a haber un problema con respecto al nudo, si hubo un problema de técnica, o como les digo, algún daño sobre la sutura, pero la sutura en sí, bien trabajada, no tendría por qué cortarse. El problema es dónde se ancla. Siempre se ha estudiado sobre la retinoides, el proceso muscular de la retinoides. Se han evaluado si colocando una sutura, dos suturas, si utilizando en algunos casos implantes tipo tornillos para no perforar el cartílago. Pero lo que sí se ha llegado a la conclusión, por ahora, después habrá, como siempre, nuevos estudios que van modificando lo que creíamos cierto y verdad absoluta hasta hoy. Que la sutura debe pasar por esta porción que está marcada por la línea, obviamente ingresa el aspecto dorsal, que es la eminencia dorsal del muscular, tiene que salir a nivel de la espina, que es la porción más gruesa y más resistente del aritenoide, el proceso muscular del aritenoide. Muy importante el tipo de una de las causas por las cuales fracasa o hay una relajación postoperatoria. El tipo de sutura aguja por la cual uno pasa la sutura. Y se sugiere usar las agujas de punta trocar, como se ve en el lado izquierdo, porque tienden a ser, fíjense, el cuerpo cilíndrico una vez que pasó la aguja. De esta manera, el defecto que quedaría en el cartílago sería un defecto cilíndrico con la sutura dentro. En el caso de las agujas cortantes, que son más fáciles de pasar por el efecto mismo del corte, y algunas veces que estos cartílagos son realmente duros, caballos adultos, bien duros. Obviamente con una aguja cortante es mucho más sencillo. Pero estas producen un tipo de efecto triangular que después, cuando el caballo se recupera, traga, relincha, la actividad que normalmente hace estando parado, come, va a someter a una fatiga la sutura del cartílago, un movimiento constante, que puede hacer que esa forma triangular el cartílago se marque y siga, vamos a decir, rajándose. De esa manera se va a aflojar la construcción, se va a aflojar la sutura. Como verán, son pequeños detalles que hacen al cambio de la técnica. Obviamente, primero entramos por el cartílago crucoide. Este es un corte a lo largo de la laringe.
Y este es el cartílago cricoides. Fíjense hacia el aspecto, y la aguja va a entrar desde caudal y salir a 1,5 cm hacia yendo hacia la línea, estando en la línea media o cerca de la. Pero lo interesante del cartílago en aspecto caudal, que tiende a ser muy delgado, muy fino. Entonces puede ser que a veces se comprometa, se raje también parte del cartílago. En este lado. El cartílago cricoides, cuando le sacamos todo el músculo, vemos que existe una gran variabilidad anatómica. No son siempre iguales, no es como los dibujaban en la técnica original, una escultura central, puede tener una gran variación de su forma en el aspecto caudal. Entonces hace que cuando uno ancle la sutura o pase la sutura, la calce en el aspecto caudal, se pueda llegar a desplazar hacia un lado y de esa manera va a aflojar la sutura. Con que se afloje un poco la sutura tiene un gran impacto en la posición del proceso cognitivo. Y además, como les mencionaba, el aspecto caudal es bastante delgado. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay un muy interesante que creo que va a estar cambiando cómo se han implantado estas estructuras a nivel de cricoides, que comparó colocando distintos tipos de sutura a través del cricoides, haciéndole lo que se llama un double loop, una doble vuelta. De esa manera evitamos el efecto de sierra, el movimiento que va cortando el cartílago que lo traba con esa doble vuelta. Funciona bastante bien. Lo que sí hay que tener cuidado es que a la precaución en el intraoperatorio de que esté bien ajustado, que no quede ningún espacio sin ajustar, porque si no después con el movimiento se va acomodando y va aflojando toda la estructura de la sutura. Y es una de las causas. Todas estas son pequeñas causas de por qué se puede aflojar la sutura. Una de las construcciones más sólidas que se ha visto es la forma en U, para no depender de colocar la sutura en el aspecto caudal, y más sólido todavía que esto, in vitro, este estudio, es colocar botones que se usan para la reparación de lesiones de ligamentos cruzados en humanos, entre la sutura. De esa manera no tendría mayor superficie apoyando sobre el cartílago, no dependemos tanto de la forma variable del aspecto caudal y le es más difícil romper o rajar el cartílago de la sutura. De todas maneras, esto es in vitro, faltan experiencias in vivo de realmente ver si estos valores que se han visto in vitro son trasladados a in vivo a largo plazo. Pero necesitas volúmenes de caso. Otra de las opciones, modificaciones que estamos haciendo en este tipo de cirugía es la ablación de la articulación cricoaritenoidea. Se fusiona la articulación. ¿Por qué? Pues nosotros se coloca la sutura, se produce la reducción, estamos conformes con la posición, y lo que se favorecería es, al fusionar esta articulación, se va a estabilizar con tejido fibroso y va a colaborar inicialmente está soportado, abducido por la sutura, pero la idea es que al anquilosarse la sutura, la articulación mantenga más estabilidad, evitando que rote un cartílago sobre el otro. Lo que se hace en cirugía, se abre la articulación entre el aritenoides y el cricoides, y hay dos formas de debridar o raspar, vamos a decir, la superficie articular, reducir la anquilosis. Por un lado, raspar mecánicamente, y si no, en otros lugares usan láser. Incrementa los costos. Básicamente, yo creo que mecánicamente funciona bien. En las experiencias iniciales, se inyectaba esta articulación fijándola inmediatamente con pegamento o la gotita. Yo creo que la causa de la relajación es multifactorial. Son pequeños detalles que en la cirugía uno tiene que ir trabajando para que no le pase, o le pase lo menos frecuente. Porque pasar en algún momento va a pasar. Entonces, multifactorial. Pero yo creo, de haber operado caballos que tenían, por ejemplo, grado 3, inclusive a veces grado 4, me sorprendía la masa muscular que todavía existía. Entonces,
yo evalué y vi que la sutura apoyada sobre este músculo después se va a atrofiar. Entonces al atrofiarse va a descender y mi sutura va a quedar apoyada en la nada misma y se va a aflojar. Entonces es una de las posibles causas de la relajación postoperatoria. Cuando uno ingresa a realizar la cirugía, muchas veces daña el músculo faríngeo recurrente. Entonces la atrofia va a ser mucho más acelerada y va a ser posiblemente la causa de la relajación. Entonces, yo realicé una modificación en la técnica que la estoy usando hace unos 3 años, 4 años, y realmente me siento muy cómodo haciendo esta cirugía. Me ha bajado la incidencia de relajaciones postoperatorias, obviamente, cada tanto tengo una, porque sigue estando anclado en cartílago la sutura. Pero bueno, acá tenemos esta imagen de la cirugía, como lo mencionaba, se ve bastante poco. Pero acá, esta banda blanca, con el músculo alrededor asociado, es el músculo cricoaritenoide dorsal de un caballo roncador, o sea que ya tiene el problema clínico. Fíjense que todavía persiste una gran masa muscular. Yo le apoyo sutura sobre ese músculo, se va a atrofiar y se va a aflojar. Entonces lo que hago es, voy por detrás, elevo el músculo, lo corto y con un elevador lo voy separando del cartílago. Fíjense acá a la derecha, comparativamente con el mango de bisturí, la masa muscular que existía y que se me iba indefectiblemente atrofiando. Y al atrofiarse, la sutura estaba apoyada arriba, se me iba a aflojar. Así es como queda cuando remuevo el músculo, con una mejor vista. Yo tomo con una pinza de campo del cartílago cricoides y lo roto hacia lateral. Pero tenemos una muy buena visibilidad por dónde entran las suturas, se puede ver perfectamente, y está, como en este caso, que ya le pusimos la sutura, vemos por dónde salen las canales cricoides y va hacia el proceso muscular. Vemos que no hay nada por debajo, no hay nada para atrofiarse. Después esto se recubre por tejido fibroso y se cierra. Lo que hacemos es, siempre ir a hacer esto, es controlar intraoperatorio el grado de abducción. Este es el tubo endotraqueal, usamos un tubo endotraqueal 20 milímetros, que nos permite separar mucho más el cartílago aritenoide. Delante está el parador blando, usado por el tubo, y acá estamos separando y abduciendo, elevando el aritenoide, poniéndolo en una posición, un grado, que es lo que nos interesa. Y también sirve la tensión, que uno se da cuenta de la tensión que puede dar. El ideal es, por lo menos, que no se haya caído a los 45 días, de lo que buscamos. Esta es la imagen de uno de los caballos con el cartílago fijo, no excesivamente abducido, sino que en la posición que deseada y que obviamente no esté haciendo falsa. Como el derecho se mueve bien, el izquierdo, frente a la oclusión nasal, se esta cirugía, la rutina, se hace en anestesia general, siempre se hacía. El problema es que muchísimos caballos sufren esta patología, son percherones. No tanto acá en la Argentina, no tenemos deportes asociados tanto a percherones. Sí hay percherones, pero no asociados a los deportes. Entonces la demanda de este tipo de cirugía acá es menos. Nosotros, la principal población son sangre pura de carrera. Pero en otros países, en Estados Unidos y en Europa, sí, la incidencia de esta patología en estos caballos es muy importante. Muchos solamente les preocupa el ruido, y otros la baja performance, y poner un caballo de esto en una camilla tan pesado, estos animales, por el lapso de una cirugía, tiene altísimos riesgos de neuropatías por decúbito, el caballo no se puede levantar y demás. Entonces, Rossignol y otro grupo de trabajo, Dr. Duchamp en Cornell, desarrollaron la técnica de hacer la laringoplastía en estación. Obviamente la cirugía han desarrollado un sistema de soporte y han ido ajustando
O sea, la técnica actual tiene pequeñas modificaciones con respecto a cómo fue descrita originalmente, con respecto a los paños, bloqueo para entrar y demás. Pero en líneas generales colocan los paños, el caballo está en estación, se ponen bloqueos, se divulsiona, el caballo obviamente está sentado, con silacina, butorfanol o tiene butorfanol con mosteo constante. Acá se ve en esta imagen cómo logran rotar. Yo nunca hice una de estas cirugías, no, personalmente no veo la necesidad en nuestra población de hacer esto, pero no está mal tenerlo en cuenta por si no surge ese paciente. Pero en líneas generales prefiero trabajarlo rápido en anestesia general, que nada se mueve, que está todo, uno está acostumbrado. Acá en cirugía lo que uno tiene que trabajar es donde uno está cómodo. Si esto es moda, los aplaudo, la verdad que pero los caballos se empiezan a mover y te pones curioso con la estabilidad, más que nada teniendo un implante. Pero bueno, ellos están conformes. Es así como se funciona. Pero bueno, acá es una imagen de una rotación de un cricoides, y acá es cómo se observa el proceso muscular. Se observa bastante bien, ellos argumentan de que son seguros que tienen, muy experimentados, lo más importante del mundo, que tienen mejor rotación al no tener el tubo, y que pueden apreciar mejor la abducción de cuál va a ser la final. La realidad es que usando tubos de 20 milímetros, la rotación no lo veo impedido y la abducción se observa perfectamente bien. Y lo que puede pasar es que vos ves ese día, puede modificarte los días después, seguro. Puede pasar. Esta es una de las complicaciones, como les mencioné, de la abducción excesiva. Foto no se ve muy bien, está tapada de pasto, la laringe excesiva y la tráquea llena de saliva con partículas de pasto. Y esto induce obviamente, puede inducir neumonía, inflamación pulmonar, inclusive favorece que los caballos luxen el paladar porque la laringe se tracciona hacia atrás y demás. Para evitar esta abducción y pasar de un modelo más de laringe fija, se está buscando unas soluciones más fisiológicas, donde queremos a que el caballo, cuando trague, cierre su cartílago aritenoide y cuando trabaje lo pueda levantar. Ya en el año 90, Fulton y Duchamp antes habían descrito esta técnica del implante del pedículo neuromuscular, donde tomaban el nervio del primer cervical que inerva el músculo moioide. El músculo moioide se activa durante el ejercicio. Ellos divulsionaban, buscaban el nervio, divulsionaban parte de la inserción con el músculo, tomaban una porción del músculo y lo insertaban separando el cricofaringio dentro del crico aritenoide dorsal. El problema que tenían es que no todos reinervaban y que tardaban mucho tiempo. En carrera tiempo es plata. Entonces, no fue una modalidad que se usó mucho, ya les digo, está descrita de los 90 años 90 y no es. Pero le han buscado lo están haciendo de otra manera, donde tienen una mayor tasa de reinervación. Y este es un trabajo publicado por la gente también, Duchamp, en Francia, donde reporta una modificación de esa técnica, donde van a trasplantar el primer y segundo cervical en forma directa, ya no con la porción del músculo, sino directamente lo van a implantar dentro del músculo crico aritenoide dorsal a lo largo del tramo. Lo que realiza una medida similar al abordaje de la lenguoplastia por debajo de la vena linguofacial, y cuando están a nivel del subcutáneo, con el localizador de nervios que emite estímulos eléctricos,
palpan donde estaría el nervio, lo identifican mediante el estímulo y la contracción del músculo, que queda confirmado, y comienzan a divulsionar, buscando, como se ve en la imagen de la derecha, el nervio crícola-itenioide, el nervio primer cervical, o sea, tengo un trabalengua, donde se inserta en el omoioide. De esa manera lo buscan, lo aíslan, lo marcan, un marcador para no perderlo, lo van a cortar directamente al nervio en su inserción y luego separan el cricofaringeo, lo cortan en parte, pero van hacia el músculo. Acá está el músculo crícola-itenioide dorsal, pasan una aguja de reverdín, ahora la están haciendo diferente, a la punta del nervio lo habían enhebrado con una sutura, para habían puesto un nudo con una sutura. De esa manera toman la sutura de una punta y pasan el nervio por en medio del músculo. Inclusive ese nervio le hacen pequeñas abrasiones sobre la superficie para favorecer la reinervación en el lugar. Se está haciendo, aparte del primer y segundo cervical, que fue lo que estuvo descrito, el nervio accesorio. ¿Cuál es la ventaja? El primer y segundo cervical, que se famosan, estimulan solo en ejercicio. Entonces, a la hora de estimular ese músculo que vos lo necesitas reinervar, necesitas ejercitarlo al caballo. El nervio accesorio tiene una ventaja que va a inervar al nervio, primero que es bastante más grueso, e inerva al músculo esternocefálico. De esta manera, con el hecho de solo que el caballo está en el box, bajando la cabeza, subiéndola, va a estimular este músculo. Se te cortó, Mauro. Bueno, por lo visto se le ha cortado. Ahí vamos a tratar de retomar. Ahí pongo contacto. ¿Me escucha? Por lo visto se escucha, pero a Mauro se le ha cortado. Lamentablemente. A ver, Mauro, no sé si estás ahí por el chat. Estoy, ya me ves, pero no sé. Estamos esperando a Mauro nomás. Estas cosas pasan, todavía no nos habían pasado, pero señal que este año ya Internet no anda como el año pasado. Bueno, lamento el inconveniente, pero es cosas que escapan a nuestro poder realizar. Voy a tratar de ver si puede Mauro a través del celular o comunicarse. Un segundo. Sí, ahí me confirma que se le cortó internet, no puede entrar, pero no puede volver, pero bueno, está tratando, así que esperemos un minuto y que pueda conectar rápido. ¿Algún comentario, alguna pregunta de alguien? Esperemos que vuelva y que pueda resolverla. Cualquiera de los que está, si quieren les abro el micrófono o ustedes mismos pueden abrirlo.
sigue intentando, hasta ahora no, solo por teléfono estoy comunicado. Una lástima, pero bueno, así es. Ahí, Omar, te respondo, todo lo que la charla está grabada, pues se suben a YouTube. Si llegamos a tener algún inconveniente que no pueda retomar, trataremos de grabar lo que falta y compaginarlo para poder subir la charla completa al YouTube. Sí, con inconveniente está tratando, pero por lo visto, si no le vuelve internet, lamentablemente no. Les recuerdo el próximo tercer jueves del mes, como saben, siempre hacemos primer y tercer jueves del mes, este espacio Zoom de Sport Horse. Vamos a tener un tema diferente, pero ya se los voy diciendo, que es el manejo del estiércol o la bosta de quina y la cama vieja para compostaje. Es una experiencia que está realizando una doctora acá de la Universidad Nacional de La Plata, Mariana Quienas, donde va a contar su experiencia y en una salida de eso. Me pareció un tema interesante como para que los colegas, sobre todo los que trabajan o que asesoran establecimientos, aras, otros lugares de cría, como para tener una manera de ver qué se hace con eso, que en muchos establecimientos es un tema. Ahí se está comunicando Mauro, voy a ver qué me dice, a ver si podemos. Bueno, ahí me confirma, así es que se cayó, ahí aparentemente mientras hablábamos le volvió a internet. Vamos a probar si es posible que se conecte y si no, bueno, haremos lo que les comenté, lamentablemente, compaginaremos la última parte, ya está terminando, una lástima, pero bueno, cosas que pasan. La tecnología es muy linda mientras la tenemos. Cuando deja de estar, vienen estos baches, pero bueno, todos lo sabemos y entendemos de qué se trata. Por lo visto no puede conectar, así que lamento el inconveniente. Bueno, veo que siguen, que le tienen un poco de fe a que arranque, porque todavía hay 30 participantes a los cuales les agradezco un montón que sigan estando, porque entiendo que esto no es lo ideal, pero bueno, y agradezco a los que saludan por el chat que me están dando ánimo, pero bueno, no podemos hacer mucho.
quieren prender las cámaras no, para saludarnos o compartir algo, se los invito. Y por lo que veo, Mauro no va a poder conectar, así que... Sí, ¿por qué no me está conectando? No le vuelve internet, le vino y le volvió, y así que bueno, nada. El doctor Bae dice que la charla venía linda, pero que pasan estas cosas, sí, lógicamente lo entendemos. Vamos a tratar de grabar la última parte, como les dije, para que después compaginarla, y como siempre subimos las charlas a nuestro canal de YouTube, de Por Jorge Argentina, y estará. Así que... Ahí me saluda el doctor Espinosa, a quien le agradezco su participación. Y por supuesto que vamos a contar con él cuando él quiera. Así que voy a estar comunicándome a Indio. Bueno, colegas, no los voy a demorar más, me parece que ya demasiado aguante han tenido, salvo que se pueda conectar ahí, si quieren prender las cámaras, y si no, los saludamos, los dejo y les vamos a estar pasando el link cuando esté compaginada. Lamentablemente hoy no la vamos a poder hacer en el momento, porque si Mauro no tiene buena señal, pero ahí estaremos para después mandarles el link. Les agradezco a todos. Desde Villa del Rosario, Córdoba. Lautaro, gracias por estar y saludos para todos. Bueno, los espero si el tema les interesa, si no ya habrá otros temas de su interés. Vamos variando un poco la temática para que los distintos colegas de las distintas especialidades puedan mostrarnos y tratar entre todos aportar algo diferente a la profesión. Esa es la idea desde el laboratorio. Y bueno, un gusto que estén, y lamentablemente voy a dar por finalizada la charla. Desde México ahí nos saluda Wilfredo Ramírez. Muchas gracias, Wilfredo, por estar. Saludos. Colegas, lo lamento, y en la próxima esperemos que siga como estuvimos todo el 2020, que no tuvimos ningún problema de este tipo. Gracias por estar y nos encontramos cuando les interese alguna de las temáticas que presentamos. Saludos. Acá estoy. Hola, Mauro. Bueno, No quedamos sé, poco, por supuesto, pero bueno, un pero poco, bueno. un minuto antes de que vos digas que estoy, había dicho casi que se iban, porque es lógico. Pero bueno, la idea era que termines. Ahora yo voy a conectar, voy a seguir conectando, después lo compaginamos.
hasta donde Claro. llegaste y lo recorto y ya les dije a todos que les mandaré el link porque no te quedaba tanto, así que No, che, arrancamos de nuevo. se me cayó internet, no sé, de la computadora, pero bueno, ¿dónde, dónde quedé? A ¿Qué es ver lo último que viste? la diapositiva anterior. Sí, ahí estaba. Bueno, no, la que sí, ahí. ¿Mm? Acá está. Sí, Bueno, dale. dale, dale, Bueno, pido disculpas. Bueno, cosa que pasa, comenzamos. cosa que pasa. Sí, internet, gracias. Gracias, Faber. Esta es la nueva modificación que están haciendo para mejorar el tipo de reinervación sobre el músculo cricoretinoide dorsal utilizando el primer y segundo nervio cervical, trasplantándolo. Lo que utilizan es, realizan la misma herida por debajo de la linfofacial y en el subcutáneo con el localizador de nervios que emite un impulso eléctrico. De esa manera se va a contraer el músculo moioideo, que es el que inerva en estos músculos, y lo pueden localizar. Una vez que está localizado, lo comienzan a seguir a los nervios hasta el punto de inserción y sus distintas bifurcaciones. Ahí lo van a cortar, le van a pasar una sutura como para tenerlo sujetado al nervio, y esta es la próxima imagen donde vemos, espera que voy a sacar. Donde vemos cómo pasan una aguja revertida por el músculo cricoretinoide, toman la sutura y van a pasar el nervio todo a través del músculo cricoretinoide dorsal. De esta manera va a tener mayor exposición que lo que tenía antes el nervio al músculo. Inclusive al nervio le hacen unas pequeñas ablaciones para estimular, fomentar más la reinervación. El problema que tiene el nervio primer y segundo cervical es que solo se activa durante el ejercicio, cuando el caballo va trabajando. De esa manera la reinervación del músculo, o la fisioterapia, vamos a decir, tarda más tiempo porque depende exclusivamente del ejercicio. Lo que se está haciendo y considerando es la utilización del nervio accesorio craneal, el craneal número 11. Este nervio, que pasa un poco más hacia caudal, inerva el músculo esternocefálico. El músculo esternocefálico, cuando el caballo baja la cabeza, cuando la levanta, se contrae y se estimula el nervio. De esa manera estaría realizando el estímulo constante sobre el músculo, ya con el hecho de estar en el box comiendo al utilizar este nervio. Este es un video de la clínica del doctor Rossignol. Vemos cómo preparan el caballo para este tipo de cirugía en estación. Está sedado, apoyado en el soporte, como les mostré previamente, bloqueos por debajo de la vena linfofacial, los paños colocados, y se hace la incisión por debajo de la vena linfofacial, se divulsiona, tejido blando, se hace un bloqueo también sobre el músculo picofaringio, van a exponer el músculo cricoretinoide dorsal donde van a implantar el nervio, y están preparándolo para implantarlo. Acá buscan el músculo, el nervio accesorio, nervio mucho más grueso que los cervicales, como vimos en la foto, más hacia caudal está el recorrido. Confirman mediante el estímulo eléctrico, contrae el músculo, y los continúan siguiendo hasta el punto de su inserción en el músculo. Ahí lo marcan, un marcador azul, así no lo pierden una vez que lo cortan. Lo cortan y lo van a pasar por debajo de los tejidos para que quede posicionado justo enfrente del músculo cricoretinoide dorsal. Como está con una sutura pasada, van a pasar la sutura. En este caso van al lado lateral, la porción lateral del músculo cricoretinoide, el compartimento lateral del músculo cricoretinoide dorsal, y van a pasar el nervio a través del músculo. De esta manera queda en contacto estrecho con el músculo
y puede fomentar la reinervación. El tiempo mínimo que requiere para la reinervación, que comienza a tener algo de movilidad, son de unas 12 semanas. Esta pantalla. 12 semanas es el tiempo mínimo que empiezan a ver algo de movilidad. El tiempo que han visto en volver a competir son entre 7 y 8 meses, lo cual lo hace un poco largo. Han visto ellos en sus reportes, siempre son muy positivos todos los reportes del principio, el 95% de los caballos retornan al ejercicio y el 58% ganaron antes que de 0. Esta es la apariencia de la laringe de un caballo operado exitosamente a los 5. Obviamente no está siendo estimulado ese músculo porque debe activarse con el tema de los cervicales en el ejercicio. Pero si uno pudiera, y lo que se hace para estimular, que no solo sirve para diagnosticar y ver si se mueve o no, es ir a estimular el primer cervical a la salida del foramen alar, en el ano. Esto no solo te permite estimularlo mientras el caballo está en descanso, ecoguiado, sino que te permite evaluarlo mientras evaluar cómo ha reinervado. ¿Por qué se utiliza el primer cervical? Porque el primer cervical solo transmite impulsos locomotores, no tiene sensoriales, sino el caballo va a reaccionar al estímulo constante. Una modificación que están planteando, que están haciendo, es la reinervación utilizando el primer y el segundo cervical y el accesorio, el compartimento lateral, pero a la vez colocando una sutura, como se hace en la laringoplastía, con la intención de evitar que esté colapsado. Simplemente se lo pone en una posición, lo que sería un grado 3, parcialmente elevado, se produce una abducción excesiva para evitar la disfagia, y de esa manera facilitaría la función del músculo. Es como que le están haciendo parte del trabajo y el resto del trabajo lo hacen. Esto es lo que se vería en el postoperatorio de los 5 meses, en estación y en ejercicio. Y como última alternativa terapéutica para esta patología puntual, se está trabajando en el marcapasos. Hace tiempo se está trabajando en esto. Me contacté con Duchamp en su momento, cómo venía la evolución de este proyecto, que es interesantísimo. Directamente colocar marcapasos en el músculo. Y el tema es que están teniendo problemas con los electrodos, que no les duran mucho tiempo, trabajándolo en conseguir mejores electrodos que duren más tiempo. ¿Qué pasa si el problema es el ruido respiratorio? Lo mencionábamos como una posible causa. Por ejemplo, este caballo, el ruido asociado al colapso de las cuerdas vocales. El colapso de las cuerdas vocales, la apertura, se ha visto que es la principal causa de sonido. Estos son estudios viejos, mucho no se ha trabajado estadísticamente sobre este tipo de cirugías, la ventriculectomía versus la ventriculocordectomía, pero en líneas generales se ha determinado de que la mejor cirugía para reducir el sonido no es tanto la laringoplastía, sino la ventriculectomía y la ventriculocordectomía, siendo la ventriculocordectomía mejor que la ventriculectomía sola, para sacar cuerda vocal y ventrículo. Esto es un espectrograma de sonido, una evaluación, haciendo una evaluación objetiva del sonido. Y vemos cómo en la fase de inspiración, el caballo de energía, marcado acá entre las verdes, hay sonido, y cuando post-ventriculocordectomía, cómo disminuye el sonido en la región de la inspiración. Para aquellos caballos que no hacen actividades súper intensas como caballos de salto, por ejemplo, puede ser una muy buena opción hacer solamente la ventriculocordectomía o ventriculectomía bilateral.
Este es un trabajo de unos cuantos años ya, donde evaluaron 92 caballos que tenían una parálisis muy leve y donde la mayoría se quejaba del ruido de estos caballos y donde principalmente se veía colapso de las cuerdas vocales. Lo que evaluaron es comparativamente con la neuroplastia, mejoraban el sonido, no tenían sonido, tenían poco sonido a los distintos niveles de ejercicio, cuando consultaban con los propietarios. Si el ruido es la principal preocupación, los caballos no se ahogan, la ventrículocordectomía es una opción válida. Obviamente hay que aclarar que después puede empeorar si el cartílago se sigue atrofiando, el músculo se sigue atrofiando. La ventrículo, para finalizar, técnicamente, nosotros de rutina hacemos la ventriculectomía a través de la laringotomía, haciendo una incisión entre el cricoides y el aritenoides, el tiroides y el cricoides por ventral. Incidimos la membrana cricotiroides usando el abrojo de Zanoli. Entramos dentro del ventrículo, es un saco, y lo que hay que hacer es evertir ese saco. Enganchándolo con el abrojo, toma la mucosa, se vierte, se clampea, se pone un forceps, una pinza Kocher para que no se desgarre, y se corta. De esta manera el objetivo es inducir la fibrosis hacia del ventrículo, estabilizándolo. La otra opción es recortar, además de eso, recortar con tijeras, la laringotomía, parte de la cuerda vocal, o se puede hacer en estación, con láser, como este video que muestra también de la clínica del doctor Rossignol, en estación, obviamente con anestesia local, tanto en nariz como en faringe, colocando un forceps que va a tomar la pinza, la cuerda vocal, y por medio de láser transendoscópico, en este caso un láser de diodo, van a cortar la cuerda vocal y luego el ventrículo. Ahí están tomando cuerda vocal y cortan, dejando un par de milímetros distal al cartílago aritenoides para evitar la formación de lesionarlo y producir condritis. Está cortando la parte proximal, forma transversal en la cuerda bucal. Teniendo mucho cuidado con la energía que utilizan para evitar lesiones térmicas en partículas. Luego la porción distal, ahí se cortó de forma transversal la cuerda vocal, ahí se está cortando la porción ventral. Ventral. Y luego se toma la parte del ventrículo, cosa del ventrículo, se vierte, termina de hacer la ventriculectomía. Los láser son caros. Hay una buena opción, que es la adaptación de un electrobisturí monopolar que utiliza este tipo de bisturí por el equipo de electrobisturí que se usa a través del endoscopio. Mucho más económico y más versátil. El doctor Diego Duque de Colombia tuvo la gentileza de enviarme este video de una cirugía que realizó la semana pasada, donde hicieron con esta tecnología la cordectomía. Tengo el video, se ve mejor cómo corta la cuerda vocal, produciendo coagulación y cortando. Y
luego cortando. Bueno, Diego, yo creo que no ha quedado nadie. Pero si querés, Sí, vamos a las no, pero preguntas. ya te digo, 30 segundos antes que vos puedas entrar, dije que ya lo daba por terminado porque ya no sabíamos qué más hacer. Sí le dije que lo íbamos a terminar para de grabar, si podíamos ahora, para después cortar ese pedazo y por lo menos subirlo a los que no lo han podido ver la última parte. Veo disculpas por internet, ¿no? En verdad no fue Sí. internet, fue la computadora que se bloqueó. Tuve que ponerla a escanear, que tenía algún problema. Pero de los pocos que quedan, ¿tienen alguna pregunta? Sí, hoy yo, o cuando no estabas, fui haciendo, a ver si algunos querían preguntar, no solamente decían que venía linda la charla, que cosas que pasan y nada más, pero bueno, de los pocos que queda, si hay alguna pregunta y si no, la dejaremos acá donde quedamos. Estuvo buena en serio la última parte, porque cosas que por ahí, de conocer cosas que uno no desconocía, o sea, yo Sí, si bien no sí, hago no, no, clínica, es interesante en dónde, en qué se está trabajando, ¿no? claro, claro. No, una lástima, la verdad, una lástima. Sí. No, que se me Pero cortó. bueno, Bueno, gracias cosas a de la todos, gracias tecnología. Diego. Gracias, Mauro, a vos y por la predisposición de hacerlo y bueno, y por las ganas de seguir, porque cuando ya casi había yo anunciado que lo terminábamos, arrancamos, así que gracias. Nos vemos Bien, en algún otro Zoom seguramente. Gracias a todos por dale, estar. Un gusto. Chau, chau. chao, hasta luego.